Contá para todo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. andan? Hola, Acá. Bien. Esperándolo. Buenas. ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenísimo. Muy bien. ¿Cuántos somos? 16. Hola, Abril, ¿cómo va? hola Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, sí, todo tranquilo, por suerte. Hola, hola. Estaría teniendo conexión inestable yo. Pero Buenas bueno, tardes. vamos. Hola, ¿cómo va? Buenas. Esperemos que aguante. Ahí veo una pregunta de Jessica en el chat. Yo les diría que si quieren preguntar algo, pregúntenlo ahora porque vamos a andar a las corridas con la clase. ¿Sí? Bueno, Sí, yo, profesor. Bueno, Perdón. habla Gastón, habla y comentalo. Bueno, el tema es así, con respecto al parcial. Hasta el Sí. día, hasta hoy a las 11 de la mañana, 10, 11, 12 del mediodía, teníamos por todos los profesores que tuvimos que el parcial era multiple choice y desde nuestra casa. Hoy nos informaron que Sí. no es así, que es presencial y son preguntas.
A esto le sumo yo la diferencia que hay entre los profesores Correcto. con respecto a la bibliografía. Porque yo entendí y entiendo cuando me dicen que hay que estudiar Furundarena, ahora habría que preguntarle cuando hay dos profesores que nos dijeron que no estudiemos de ahí, que estudiemos solamente de lo que ellos dan. Entonces... Se me cortó un poquito, Gastón, ahí no te escuché, perdona, repetí la No, última con parte. respecto a la... O sea, las dos preguntas son la fecha y el cómo del parcial. La fecha la tenemos clara, el cómo no, porque de hecho hay muchos chicos que pidieron excepción y ahora se dieron cuenta que le dieron excepción para cursar, pero no para rendir, una cosa que no es lógica en los tiempos que vivimos. Y después con respecto a la bibliografía, que a mí me sigue sin quedar claro, o sea, yo entiendo que Furundarena es el libro base. Ahora, si yo tengo dos profesores que... ¿Arrancamos? Sí. Bien. Nos habíamos quedado en el periodo de Rivadavia, en la provincia de Buenos Aires. Voy a tener que ir muy rápido, así que se acuerdan que habíamos quedado en la ley electoral de 1821, habíamos hablado bastante de esto, de las reformas también de Rivadavia. Acá tenemos una de las principales a nivel cultural y educativo, que fue la creación de la Universidad de Buenos Aires, que cumplió 200 años hace muy poquito, y otra de las cuestiones que, digamos, de las cuestiones críticas, si se quiere, porque algunas de estas reformas son vistas todavía como reformas obviamente positivas, digo, la creación de la sociedad literaria o la creación de la Universidad de Buenos Aires o de la Academia de Medicina, pero bueno, hubo otras muy fuertes, ¿no? Una de ellas es el empréstito Baring Brothers. Algunos autores, traspolando un poquito los conceptos, dicen que bueno, fue el nacimiento de digamos, de esa gran espada de Damocles que tenemos en Argentina, que es la deuda externa. Está muy bien explicado el empréstito Baring Brothers en el libro de Furundarena y en todos, digamos, y en cualquier otro manual. No me voy a poder detener por una cuestión de tiempo acá, pero básicamente fue un préstamo que se le pidió a un banco de Londres, ¿sí? En condiciones bastante desfavorables para la Argentina y que por diferentes motivos no se terminó pagando casi 100 años después, ¿sí? Pero lo importante es que por ese préstamo que se tomó para Buenos Aires, ¿sí? En ese momento lo toma Buenos Aires como provincia autónoma, se hipotecaron las tierras públicas de la provincia como garantía. Y esto va a llevar a otra reforma que también va a tener efectos, digamos, negativos, que es la famosa ley de enfiteusis, ¿sí? También está bien explicada en el libro. La ley de enfiteusis la enfiteusis es un instituto que se conocía desde la época del Imperio Romano, digamos, y que servía para utilizar tierras públicas. Básicamente, para darlas en enfiteusis, digamos, que era una especie de contrato de uso de esa tierra que seguía siendo propiedad del Estado, ¿no? Y insisto, voy a también pasarlo medio rápido esto, pero lo que sucedió acá era que para lo que se debía usar la tierra pública, ¿sí? Era básicamente para desarrollar la actividad agropecuaria a partir sobre todo de pequeñas porciones de tierra que los productores pudieran trabajar directamente, y eso lo que ayuda es a poblar el territorio, a poblar grandes territorios despoblados, ¿no? Y por eso el instituto siempre se ve usado históricamente cuando un Estado, un imperio, digamos, un determinado poder político lo que quería era
ocupar tierras. ¿Sí? Bueno, y lo que pasó con la ley de enfiteusis de Rivadavia, y lo menciono porque después se va a replicar cuando Rivadavia asuma como presidente, digamos, a nivel nacional, lo que sucedió fue que lo que generó, en lugar de pequeños fundos donde se ocuparan esas tierras que obviamente se disputaban con los pueblos aborígenes, en realidad lo que logró fue que los grandes terratenientes, digamos, que habían de alguna manera hegemonizado el poder económico y político de Buenos Aires desde 1810, tuvieran más tierras, ¿no? Entonces se lo ve también como una fuerte crítica a la acción de gobierno de Rivadavia, porque en realidad lo que va a generar es que en lugar de haber ocupación de tierra, se generen grandes latifundios, grandes extensiones de tierra que obviamente ponían el acento en la producción extensiva, fundamentalmente de ganado vacuno para exportar cueros, ¿no? Entonces lo que hacía, en lugar de alguna manera repartir posibles riquezas, lo que hacía era básicamente concentrar esa riqueza en las pocas familias que había, ¿no? Como terratenientes. Y eso, bueno, después va a tener una repercusión importante también posteriormente. Pero vamos a saltar ahora a la cuestión institucional. Recuerdan el Tratado del Cuadrilátero, 1822, donde las provincias de alguna manera habían decidido organizarse cada una sus propias instituciones, ser entidades autónomas y relacionarse entre sí mediante diferentes tratados. Por eso en el Tratado del Cuadrilátero habían generado esa alianza ofensiva-defensiva donde las partes eran, donde cada provincia tenía igualdad de condiciones. Luego de la estabilidad de Buenos Aires cambian las condiciones, digamos, políticas para que se proponga de nuevo una organización nacional que involucre a todas las provincias, ¿sí? ¿Y qué es lo que cambia? Bueno, básicamente cambia que Buenos Aires está muy fuerte política y económicamente, y que puede imponer condiciones en muchos casos al resto de las provincias. Pero también hay tratativas con Gran Bretaña, ¿sí? Para que Gran Bretaña, una de las principales beneficiadas, digamos, de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pudiera tener un tratado de comercio e incluso reconocer la independencia de esta ex colonia española. Entonces, para eso se necesitaba organizar a esas provincias, que hasta ese momento eran entidades autónomas, bajo un gobierno central, ¿sí? Y por eso se convoca a un congreso en Buenos Aires a fines de 1824. Este congreso va a ser conocido como el Congreso de 1824 a 1827, ¿sí? Y va a funcionar como poder legislativo, como congreso, digamos, constituyente, pero también como congreso, digamos, legislativo, como poder legislativo para todo el territorio en ese momento, por lo menos para las 13 provincias que participan de este congreso. Y va a tener la característica que, esto es muy importante para que vean lo que va a suceder después en el Congreso de 1853, los representantes van a ser elegidos de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada provincia. Con lo cual, entre esa disposición y que los porcentajes tampoco eran muy, podían ser, digamos, muy exactos, dado que, como les dije ayer, no había censo, digamos, Buenos Aires ahí lo que hace es, de alguna manera, hegemonizar, porque obviamente era la provincia más poblada, con la cantidad de sus
de sus representantes. Si bien había representantes, obviamente, de otras provincias, pero muchos de ellos también eran aliados de Buenos Aires. Entonces había una tendencia en ese Congreso, ¿sí?, a imponer las ideas políticas que hegemonizaron ese proceso político de Buenos Aires, que eran más proclives al centralismo o al unitarismo que al sistema federal, ¿sí? Y lo primero que hacen es dictar la ley fundamental, la primera ley que dicta el Congreso a los fines de organizarse, y es una ley bastante importante porque afianza algunos de los principios que vimos en los tratados, ¿sí? Por ejemplo, el de independencia, ¿sí? El primer artículo de esta ley es una ley muy cortita, ¿sí?, que tiene 7 artículos, pero el primer artículo afianza esa independencia nacional que hasta muy poquito tiempo había estado en discusión, ¿sí? Bueno, el artículo 2, como dice ahí, declara que este Congreso es y se declara constituyente, es decir, que tiene la función de dictar una constitución, y el artículo 3 es muy importante, ¿sí?, porque es el que reserva, el que de alguna manera manifiesta el principio de autonomía, que también vimos que se desprendía de los tratados anteriores en la clase pasada, ¿sí?, donde dice las provincias se regirán por sus propias instituciones, hasta obviamente que sea sancionada la Constitución. Este artículo tenía origen en un artículo, en una ley de Buenos Aires, ¿sí?, que básicamente al momento de enviar sus diputados al Congreso también manifestaba lo mismo. ¿Por qué? Esto era un juego, obviamente un juego político entre los representantes de las diferentes provincias que temían que algún sector hegemonizara el Congreso y avanzara sobre esas autonomías provinciales. Entonces, esta ley, y estuvieron de acuerdo los representantes en tratar de proteger esa autonomía. Bueno, las materias del Congreso, como están ahí, eran obviamente amplias, ¿sí? El artículo 5 lo que le da es la facultad de ser de alguna manera el poder legislativo de la época, porque dice que podrá legislar sobre estas materias más allá de que dicte la Constitución, y el otro artículo importante de esta ley es el artículo 6, ¿sí?, que se conoce de alguna manera como cláusula cerrojo, en el sentido de que las provincias se reservaban la manifestación de adoptar o no la Constitución que se vaya a dictar. De hecho, lo que sucedió es que cuando se sancionó en 1826, obviamente que el proceso político se había deteriorado mucho, y se comunicó a las provincias, ninguna, salvo Buenos Aires y la Banda Oriental, ninguna de las otras provincias aceptó esa Constitución tal cual había salido sancionada del Congreso, y por lo tanto es una Constitución que, si bien nosotros la estudiamos como un antecedente importante de nuestro sistema constitucional, no llegó a tener vigencia. Y la otra cuestión que se inaugura en este momento con esta ley, digamos, es de alguna manera las facultades de tener una representación única frente, sobre todo a las potencias extranjeras, de todas las provincias que se lo encomendan al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En este caso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires de alguna manera funcionaba como una especie de poder ejecutivo nacional también, ¿sí?, al tener en su rol el entenderse con las potencias extranjeras, pero en nombre de todas las provincias, y el de ejecutar y comunicar las órdenes del Congreso, que en definitiva, si ustedes se lo ponen a pensar, no es otro que el rol que tiene también un poder ejecutivo, ¿sí? Bueno, se lo encomiendan al gobernador de la provincia de Buenos Aires, y así se inaugura una larga tradición, digamos, que se va a quebrar en 1851 recién, en realidad en 1852, ¿sí? Pero durante todos esos años siempre la idea de una representación común de las provincias, aunque no hubiera un gobierno central, recaía sobre la gobernación de Buenos Aires. Entonces, esta ley es importante por estas 3 cuestiones: por reservar las autonomías provinciales, por reservarle a las provincias la facultad o no
de aprobar la constitución que fuera a dictarse y por qué inaugura la idea del gobernador de la provincia de Buenos Aires como el encargado de las relaciones exteriores. Bueno, ¿qué pasó durante este tiempo? Se celebra el tratado, lo que se conoce como el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, en mayo de 1825 con Gran Bretaña. ¿Por qué es importante este tratado? Bueno, porque virtualmente es el reconocimiento de la independencia por la principal potencia europea de la época, ¿sí? En este momento, donde obviamente no había ningún otro país europeo que reconociera las independencias de América, porque obviamente no iban a jugar en contra de la idea, digamos, digamos que se había creado a partir de la Santa Alianza y de la derrota de Napoleón en Europa, digamos, de favorecer o de aportar todavía al absolutismo monárquico. Lo que sucede acá es muy importante, porque Gran Bretaña, al hacer un tratado de amistad y libre comercio con las Provincias Unidas del Río de la Plata, aunque no tuvieran todavía una entidad estatal organizada, de alguna manera está reconociendo esa entidad soberana, porque cuando un país hace un tratado con otro territorio, ¿sí?, en igualdad de condiciones formales, igualdad de condiciones formales, como era claramente lo que está haciendo es reconociendo que esa entidad es un par, ¿sí? Es decir, que tiene soberanía igual que la que tiene la potencia con la cual está pactando, ¿sí? Entonces, por eso tiene esa trascendencia. Y esto también había generado de alguna manera, como este tratado se venía conversando desde tiempo antes, ¿sí? Ahí hay una figura importante que es Woodbine Parish, que es el cónsul de Gran Bretaña en Buenos Aires, y digamos, obviamente siguiendo instrucciones de George Canning, que era el canciller británico en esa época, venían tratando de celebrar este pacto. El problema es que las Provincias Unidas del Río de la Plata no se terminaban de organizar en una unidad. Bueno, con por lo menos instalado el Congreso, que iba a ser constituyente, por lo menos ese Congreso puede ratificar este tratado y por eso es trascendente. Ahora, las críticas que se le hace, y posiblemente lo vean en el libro de Frundarena sin duda, pero en cualquiera de otros de los manuales, las críticas que se le hacen es que, por lo visto mi perro no está de acuerdo con las críticas esas, pero bueno, las críticas que se le hacen es que, digamos, se les dio a los ciudadanos británicos demasiados derechos en nuestro territorio para poder tener ese tratado, ¿no? Por ejemplo, el derecho a testar según la ley británica, es decir, si sos ciudadano británico, te aplico tu ley, ¿sí?, aunque estés en territorio del Río de la Plata. Eso claramente es una concesión muy importante que no se le hacía a los ciudadanos de otros países, por ejemplo, franceses, ¿sí? Y también se le permitía, que eso nos va a llevar a un conflicto posterior, lo van a ver cuando vean digamos, el gobierno de Rosas, también se los eximía, por ejemplo, de tareas militares, de tener que hacer no el servicio militar, porque no se conocía como tal el servicio militar, pero de cumplir funciones si estaban residiendo acá, funciones militares si estaban residiendo acá en la Argentina. Y la otra cuestión que se les permitía era la libertad de cultos y ser, digamos, enterrados de acuerdo a sus ritos, lo cual también ustedes en este momento lo pueden ver como una concesión un poco, digamos, que no tiene mayor importancia. Sin embargo, en ese momento era muy, muy importante, porque recuerden, digamos, que los cementerios eran digamos, no eran cementerios públicos, eran de las iglesias, ¿sí? Entonces,
Bueno, estas concesiones, algunos críticos lo miran como digamos, demasiado a favor de los británicos. Y la otra que se le hace es la posibilidad, ¿sí?, de la navegación de los ríos. Fíjense, ahí lo dice, esta es la central, digamos, cuando dice que los habitantes de las provincias del Río de la Plata tengan la misma libertad de comercio y navegación estipulada en el artículo anterior, con toda la extensión que en el día se permite y en adelante se permitiera a cualquier otra nación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se critica acá? Bueno, se permite a los comerciantes británicos navegar libremente los ríos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Lo cierto es que no va a haber comerciantes argentinos que lleguen al Támesis y entren tranquilamente en los mercados de Londres. ¿Por qué? Básicamente porque no teníamos la posibilidad material de hacerlo, ¿sí? Porque para eso se requerían, obviamente, tener una flota muy importante que nosotros no teníamos. Entonces, algunos dicen, bueno, sí tienen las mismas condiciones, pero la verdad es que eran condiciones que solo iban a favorecer a los británicos. ¿Se entiende? Pero bueno, no deja de ser un hito muy importante por esta cuestión que implica un reconocimiento implícito de nuestra independencia, ¿sí? Bueno, ahí tenemos más cláusulas, ¿sí? Algunas de las que les conté antes, me adelanté, ¿sí? Pero esto ya después lo pueden ir viendo. Vamos a... ¿Cómo estamos de tiempo? Mal, ¿no? No, estamos bien. A las 8 terminamos. Ah, perdón. Estamos bien. 20. Sí, está perfecto. Vamos a antes de ver la Constitución de 1826, vamos al otro gran conflicto de la época, ¿sí?, que es la guerra con el Brasil. ¿Por qué va a ser el gran conflicto de la época? Bueno, porque a la larga esto va a ser lo que genere que hoy Uruguay sea un país independiente y que no sea digamos, no esté integrado a lo que en ese momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata y finalmente a lo que en el futuro va a ser Argentina, ¿sí? ¿Cuál era la situación política acá? Algo mencionamos ayer, ¿sí? Desde 1820 los portugueses habían invadido lo que ellos llamaban la provincia cisplatina, que no es otra cosa que lo que hoy conocemos como Uruguay, más o menos con sus fronteras actuales, ¿sí? En 1822 se da la independencia de Brasil. La independencia de Brasil se da, digamos, de una manera, digamos, prácticamente como una discusión real, ¿no? Porque se da entre padre e hijo, entre rey portugués, digamos, y luego Pedro I, que va a ser el que se autodenomine emperador de Brasil. Se va a constituir el Brasil en esa primera independencia también como un imperio, ¿sí? Y ahí, bueno, comienza, digamos, una negociación entre Martín Rodríguez y Pedro I para tratar de adquirir nuevamente la banda oriental, que había sido un territorio que no quedaba duda que siempre había estado bajo el virreinato del Río de la Plata, bajo las autoridades españolas, si bien hubo fracciones que fueron siempre invadidas por los portugueses, ¿no? Bueno, finalmente, como eso no se da, digamos, la ocupación sigue. En 1825 lo que genera es finalmente un hecho que es la expedición de los 33 orientales, que van a desencadenar la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil. Bueno, fíjense que ahí están los hechos más destacados. Lo cierto es que esta guerra lo que genera
es una fortísima crisis económica en Buenos Aires y por lo tanto en el resto de las provincias, por lo que dice ahí el power, el bloqueo que la flota del Imperio de Brasil hace sobre Buenos Aires y le impide durante muchísimo tiempo comerciar básicamente con Gran Bretaña, entre otras potencias. Lo que hace es ese bloqueo ahogar económicamente a las Provincias Unidas. ¿Sí? Hay algunas victorias, bueno, el almirante Brown acá digamos, de alguna manera toma la entidad de héroe nacional, si bien había tenido participación ya en la Guerra de la Independencia, porque logra algunas victorias en el mar, con la pequeña flota que puede armar, se dan algunas victorias terrestres, y lo cierto es que se suele decir que en el campo militar Argentina estaba venciendo esta guerra, pero el ahogo económico y la crisis política que se estaba generando en las Provincias Unidas va a hacer que finalmente se firme unos acuerdos con el Brasil que van a ser de alguna manera desastrosos y van a generar la caída no solo el gobierno central que se había formado ya con el nombre de presidente, sino además del Congreso. Digamos, ese es el final del proceso de la guerra, lo menciono para que se entienda las complicaciones políticas que se estaban viviendo, y vuelvo, digamos, a lo que estaba pasando en el Congreso. En el Congreso se dan dos tendencias muy fuertes, acá sí están ya identificados: el sector unitario, liderado por políticos de Buenos Aires que obviamente respondían a las ideas políticas de Rivadavia, aunque no solo, era un conjunto, digamos, ¿no? de diferentes actores políticos del momento. Rivadavia no lo mencioné, lo menciono ahora. Rivadavia, al terminar el gobierno de Martín Rodríguez en 1824, los gobernadores en ese momento, por los reglamentos que había aprobado la Junta de Representantes Provincial, duraban 3 años en su cargo, ¿sí? Entonces, Martín Rodríguez termina en noviembre de 1824 su mandato como gobernador y asume Gregorio Las Heras como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bernardino Rivadavia en ese momento no está de acuerdo en seguir trabajando como ministro de Las Heras, y se va a Europa. Bueno, y ahí también perdón, estaba leyendo el chat. Digo, y ahí además de alguna manera se dedica a hacer algunos negocios, o por lo menos a proponer algunos negocios que también después le van a generar grandes críticas de diferentes sectores de los historiadores argentinos, ¿no? Pero bueno, digo, se había modificado esta situación, el gobernador de Buenos Aires era Las Heras, se instala el gobierno, pero, insisto, la guerra con Brasil comienza a deteriorar fuertemente la economía, y acá en el Congreso se ven dos sectores bien opuestos: el sector unitario y el sector federal, que se disputan fuertemente la idea de una constitución. Obviamente, una constitución centralista o una constitución que responda a las autonomías provinciales o federales. Luego el Congreso pasa a duplicar sus diputados, con lo cual lo que sucede es que, como Buenos Aires tenía más representación que el resto de las provincias, logra hegemonizar mejor aún el Congreso, y de alguna manera el sector federal queda en minoría. El sector federal tiene dos líderes muy marcados,
en este contexto. Uno es Manuel Dorrego, que va a tener un rol preponderante en lo que viene, y el otro es Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno, ¿sí? Que de alguna manera son las voces del federalismo que se conoce como federalismo doctrinal, digamos, ¿no? El federalismo con un fuerte pensamiento político atrás que obviamente se oponen a varias de las cuestiones que suceden en el Congreso. ¿Y cuáles son esas cuestiones que suceden en el Congreso? Bueno, entre ellas varias leyes, que son las que están mencionadas ahí, pero hay dos, de alguna manera, que van a hacer mucho ruido, por llamarlo de alguna manera, o que van a ser las que detonen fuertemente las diferencias entre los dos sectores. La primera es la ley de presidencia, ¿sí? ¿Por qué se propone esta ley? Bueno, el argumento del sector unitario que propone la ley de presidencia es que, estando en guerra con Brasil y teniendo una situación económica tan compleja, se necesita alguien que se haga cargo del poder ejecutivo, digamos, ¿no? Con, obviamente, funciones en todo el territorio nacional, o que abarquen a todas las provincias. Ya no alcanzaba que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tuviera el manejo de las relaciones exteriores. Se necesitaba alguien que ordenara los asuntos del interés común de todas las provincias, de la nación ya, ¿sí? Entonces, se dicta esta ley, que es una ley muy sencilla. Básicamente lo que dice es que se va a designar una persona que, con el carácter de presidente, digamos, asuma funciones ejecutivas en el gobierno de la nación, hasta tanto se dicte la Constitución. ¿Venimos bien hasta ahí? No los estoy viendo, ¿sí? Sí, sí. Bien. Bien. Sí, profesor. Sí, sigo entonces. Hasta tanto, les decía, se dicte la Constitución. Bueno, acá hay dos posturas. Obviamente la del sector unitario ya la expliqué, es la fundamentación de la ley, y en los federales lo que dicen es, no, momento, dice, ¿cómo vamos a poner una figura de presidente antes de tener una Constitución? Porque debe ser la Constitución la que indique que quién debe y en qué condiciones un ciudadano puede ser presidente. Dice, y además está, de alguna manera, violando la ley fundamental, que decía que las provincias iban a manejar por sus propias instituciones hasta que hubiera una Constitución. Acá le estamos poniendo una figura por encima que no estaba pactada. Bueno, el sector federal, como era minoría, pierde, se vota la ley de presidencia, se aprueba y se designa a Bernardino Rivadavia como presidente. Por eso hablamos nosotros del famoso sillón de Rivadavia, o decimos que es nuestro primer presidente. Efectivamente es la primera persona que ocupa el poder, digamos, del poder ejecutivo con ese título, pero lo cierto es que no en el marco, digamos, de una constitución dada, ¿no? Sino en el marco de una situación bastante de emergencia. Bueno, también se da la ley de ministerios, donde se crean los que están ahí: gobierno, negocios, extranjero, guerra y marina, y donde se colocan a personas claves del sector unitario, como son las que se mencionan ahí: Salvador María del Carril, Juan II Agüero, y Carlos María de Alvear en guerra, ¿no? Son todas figuras fuertes de ese sector unitario. Y la otra ley que se discute mucho es la ley de capitalización de Buenos Aires. ¿Qué genera la ley de capitalización de Buenos Aires? Bueno, lo que hace es federalizar de alguna manera, o por lo menos quitar de la órbita de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Recuerden que la provincia de Buenos Aires se había creado recién en 1820, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que no existía como tal. Y lo que hace ahora esta ley de capitalización es decirle, bueno, todo el territorio, fíjense, acá está, todo el territorio que está delimitado, en realidad esto es un mapa posterior, ¿no? Pero todo el territorio que está delimitado ahí, bajo lo que dice Ciudad de Buenos Aires, que hoy obviamente es una porción muy pequeña, ¿sí? de la misma ciudad, queda bajo la jurisdicción de la nación, y por lo tanto es la residencia de las autoridades nacionales, y por lo tanto
todas las instituciones públicas que están también en ese territorio pasan a ser de la nación. Entre ellos, por ejemplo, la aduana, ¿sí? Que hasta ese momento era un resorte de Buenos Aires. Y no solo la aduana, a Buenos Aires de alguna manera le cierran todos aquellos puertos cercanos a Buenos Aires, como por ejemplo Tigre, que podían llegar a ser base de apoyo para obviamente tener ingresos propios a través de la frontera fluvial, ¿no? También se crea la ley del Banco Nacional, la ley de Ejército Nacional y lo que les mencioné antes, la ley de enfiteusis, es decir, ese sistema que en la provincia de Buenos Aires había de alguna manera permitido expandir el latifundio en lugar de lograr la ocupación de las tierras públicas, ahora lo nacionalizan, ¿sí? Y ya otras provincias obviamente pueden llegar a ser de alguna manera sus dominios públicos pueden llegar a ser entregados en enfiteusis. Sin embargo, esta ley a nivel nacional, porque tampoco eran tantos los territorios que tenía la nación en ese momento de tierras públicas como para dar en enfiteusis, no tiene tantos efectos, ¿sí? Pero no deja de ser simbólico que quisieran seguir utilizando el mismo recurso. ¿Qué es lo que genera la caída de Rivadavia? Bueno, ante la crisis que se da económica por la guerra con el Brasil y la fuerte oposición interna que comienza a surgir también en las provincias, digamos, en el medio está el rechazo de la Constitución de 1826, vamos a volver ahora a la Constitución, déjenmelo poner ahora en un paréntesis. Digo, ya estamos en 1827 y José Manuel García es enviado a Brasil por Rivadavia para pactar el fin de la guerra, ¿sí? Y lo que hace Manuel García, como él luego va a decir que tiene instrucciones, digamos, de Rivadavia de lograr la paz a como dé lugar, lo que hace básicamente es renunciar a los derechos de las Provincias Unidas sobre la banda oriental, ¿sí? La banda oriental para nosotros, la provincia cisplatina para los brasileños, ¿sí? Y lo que en definitiva luego va a ser Uruguay. Pacta el retiro de tropas, encima pacta una indemnización en las condiciones que estaba las Provincias Unidas del Río de la Plata, que era una quiebra total, pacta una indemnización de Argentina por el uso de corsarios en la guerra naval. El corsario es una figura típica de la guerra naval que obviamente causa estragos en naves y en puertos brasileños, ¿sí? Y encima además pacta la libre navegación del Río de la Plata por 15 años, ¿sí? Garantizada para Gran Bretaña. Ante estas condiciones, lo que sucede es que ese tratado no es aceptado, ¿sí? Y genera la renuncia de Rivadavia como presidente, ¿sí? Y finalmente lo que sucede es que, lo que sucede es que se nombra un presidente provisorio, se disuelve el Congreso, ¿sí? Y se llama a una convención en Santa Fe de un diputado por provincia para poder paliar la crisis política. Y lo que es más importante, el fin de la ley de capitalización de Buenos Aires. Finalmente ese experimento se deja de lado y la provincia de Buenos Aires recupera todo su territorio. En ese contexto, Manuel Dorrego, al mes posterior, es elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Nuevamente se comienzan a pactar diferentes tratados interprovinciales para paliar la crisis, y Dorrego,
de alguna manera, como encargado de las relaciones exteriores, firma el Tratado Definitivo de Paz con Brasil, que lo que genera es, si bien no genera la indemnización que había pactado José Manuel García, ni que la provincia cisplatina quede en manos de los brasileños, lo que sí va a generar va a ser la pérdida definitiva de la banda oriental para las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se va a transformar en una nación independiente, digamos. Lo que se pacta, obviamente con la intermediación de Gran Bretaña, es que ahí se cree un Estado independiente, lo cual le convenía mucho a Gran Bretaña para poder, digamos, tener de alguna manera un jugador que equilibre un territorio clave como era digamos, la entrada fluvial a Sudamérica, y no que se la quedara el Imperio de Brasil, que podía crecer demasiado, o que se la quedaran las Provincias Unidas del Río de la Plata, que también podían crecer demasiado, y era en ese caso más difícil de negociar. Entonces, esto es lo que sucede, digamos, lo que de alguna manera con lo que finaliza un nuevo periodo de intento de organización nacional que lamentablemente va a fracasar. No es anecdótico, pero lo digo medio rápido. ¿Qué es lo que sucede luego? Bueno, a fines de 1828, Lavalle, que venía con sus tropas de la guerra con Brasil, que eran tropas veteranas, es decir, eran tropas muy, digamos, muy entrenadas para la guerra, y que obviamente venían decepcionadas porque habían ganado la guerra en el terreno militar, pero la habían perdido en el terreno diplomático y político, se levantan contra el gobierno de Dorrego, y en diciembre de 1828 se da quizá uno de los hechos más, no sé cómo calificarlo, más aberrantes o más innecesarios de la historia argentina, que es el fusilamiento de Dorrego, ¿sí? Lavalle lo tiene a Dorrego capturado en Navarro, porque obviamente hubo un enfrentamiento armado en que las tropas de la provincia de Buenos Aires perdieron, y de alguna manera es fuertemente influenciado, o instigado, mejor dicho, instigado es la palabra, por el sector unitario, ¿sí? Que todavía era muy fuerte en Buenos Aires, para que lo fusilara. Hay algunas cartas de Salvador María del Carril, que es, fíjense, el que había asumido el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Rivadavia, básicamente instigándolo directamente a que Lavalle fusile a Dorrego cuando las condiciones, digamos, cuando no había ninguna necesidad de esa situación, digamos, ¿no? Luego, a partir de este momento, Estanislao López, gobernador de la provincia de Santa Fe, vuelve a ingresar en la provincia de Buenos Aires para defender de alguna manera el ideario federal, y para también apoyar a Rosas, que en ese momento está emergiendo como figura política, y obviamente se identifica con el sector federal. Y se va a dar la derrota de Lavalle a manos de López, y se va a dar un impas político entre los dos sectores, el federal y el unitario, que van a generar dos tratados diferentes. No me voy a referir ahora por esos tratados, pero tienen un cuadro muy, muy completo en la unidad 13 de la profesora Martín, que trae un esquema de estos tratados. Y lo que va a suceder acá es que a partir de 1829 se va a generar un gobierno provisorio en Buenos Aires, y que va a ser a fin de este año donde asuma, luego de terminado este proceso político, como gobernador en su primera experiencia, Juan Manuel de Rosas, que es el periodo que van a ver en la próxima clase, ¿sí? Pero acá se da nuevamente un quiebre, porque a partir de 1829, con la gobernación de Rosas en Buenos Aires, vamos a empezar a hablar de otra, digamos, de un nuevo
escenario institucional entre las provincias argentinas que de alguna manera se va a estirar hasta 1852, pero con innumerables situaciones políticas, económicas y sociales en el medio, que son las que estudiamos acá. Esto en cuanto a lo político. Vuelvo un poco para atrás, si todavía están vivos y vivas, si no se desmayaron, vuelvo un poquito para atrás para hacer una referencia a la Constitución de 1826, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Bien. Constitución de 1826. ¿Por qué es importante esta Constitución? Bueno, porque, como les dije antes, marca de alguna manera uno de los dos antecedentes de tener una ley orgánica, una carta magna, como se le dice, aunque a mí no me gusta mucho el nombre de carta magna, digamos, completa y aprobada por un Congreso que tenía la legitimidad de lo que se llama el poder constituyente, digamos, una categoría que ustedes van a estudiar en teoría constitucional el cuatrimestre que viene, seguramente. Pero bueno, en base a ese poder constituyente se dicta esta Constitución. Y como estudiaron la Constitución de 1819, lo que tenemos que estudiar es sus características. ¿Cuáles eran sus características? Bueno, primero, que era republicana en el sentido de que no se organizaba una monarquía constitucional ni ningún otro tipo de sistema de gobierno que no fuera el de división de poderes, ¿sí? Es decir, era republicana porque no reconocía títulos de nobleza y porque además, es decir, reconocía la igualdad de los ciudadanos ante la ley y porque además organizaba el poder en forma que hubiera tres poderes diferentes que uno no asumiera las funciones de otro. Esa es la idea básica de una organización republicana. Todo lo contrario a la monarquía absoluta, ¿no? Donde es un soberano el que concentra los poderes. El rey legisla, el rey aplica esa ley y el rey juzga a través de sus funcionarios y además muchas veces es la última instancia, o sea, concentra todos los poderes. Bueno, la idea republicana, ustedes ya, los que vieron derecho político, lo tienen claro, digamos, la idea republicana es la que se basa de alguna manera en el ideario de Montesquieu, en el espíritu de las leyes de la división de poderes. Bueno, esta Constitución respeta esa división de poderes. Organiza el poder en un poder legislativo, ¿sí? Compuesto de dos cámaras, una Cámara de Representantes, ¿sí? Que son nuestros actuales diputados, digamos, ¿no? O representantes siguiendo el modelo norteamericano, y un poder legislativo con una Cámara de Senadores, ¿sí? Una Cámara de Senadores que tiene 2 senadores por provincia, como también va a tener nuestra Constitución original de 1853, pero que elegían esos senadores mediante una elección indirecta, ¿sí? Es decir, los ciudadanos elegían electores para luego que estos a su vez elijan los senadores por esa provincia. En cambio, los representantes se elegían en forma directa. El Poder Ejecutivo se organizaba, como dice ahí, con un presidente, es decir, una figura que tenía el carácter de presidente, que duraba 5 años en su cargo, también elegido en forma indirecta, y que no tenía reelección inmediata. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Y que no tenía reelección inmediata. Y por otro lado, organizaba un poder judicial cuya cabeza era una alta corte de justicia integrada obviamente integrada por 9 jueces y por 2 fiscales generales. Por otra parte,
reafirmaba obviamente en su artículo 1 la independencia de las Provincias Unidas. En el artículo 3 adoptaba la religión católica, apostólica y romana como religión de Estado. Esto es una diferencia muy importante con la de 1853, ¿sí? Donde el artículo 2 no adopta a la religión católica apostólica como religión de Estado. También lo van a estudiar en teoría constitucional, pero todavía este modelo está muy cercano a la conquista española, y como en la Constitución de 1819 se adopta una religión oficial, ¿sí? Y el artículo 7 es fundamental porque dice que la nación adopta la forma representativa y republicana consolidada en unidad de régimen. Compárenlo con el artículo 1 actual de nuestra Constitución, que dice que la nación adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Fíjense la diferencia. Acá, obviamente, esta Constitución se propone como una Constitución unitaria. Como vimos ayer, una Constitución, ¿sí?, que no le va a dotar a las provincias de autonomía, es decir, de las facultades de dictar sus propias normas, de elegir sus propios representantes y de manejar sus propios recursos. Ahora vamos a ver algo de los gobiernos de provincia, para que les quede claro por qué digo esto. Pero hay otra idea, que era la idea de toda esta generación liderada por Rivadavia, por Salvador María del Carril, por José II Agüero, de la cual participaba de alguna manera Lavalle como militar, digamos, de este sector amplio, sobre todo de ciudadanos de Buenos Aires, a los que vamos a englobar bajo el rótulo de unitarios. También había una idea de élite, ¿sí? ¿Y por qué digo había una idea de élite? Bueno, porque fíjense, el artículo 6 de la Constitución, ahí lo tienen ustedes resumido, yo lo voy a leer directamente. Les voy a leer el artículo 5 y el artículo 6. Dice, el artículo 5, los derechos de ciudadanía se pierden. Cuando dice los derechos de ciudadanía, ¿saben cuál es el principal derecho de un ciudadano? No. Políticamente. Bueno, el de elegir a sus representantes, porque estamos en un gobierno republicano. Entonces, como la soberanía reside en el pueblo, la cuestión de poder ser ciudadano implica poder elegir a nuestros representantes, ¿sí? Entonces, fíjense ese carácter elitista, dice el artículo 5, voy uno antes, dice, los derechos de ciudadanía se pierden primero por la aceptación de empleos, distinciones o títulos de otras naciones, sin la autorización del Congreso. Segundo, por la sentencia que imponga pena infamante mientras no se obtenga rehabilitación conforme a ley. Eso, por un lado, está claro. Quien vaya a trabajar para una potencia extranjera sin que esté autorizado por la nación, pierde su calidad de ciudadano, ¿sí? Y la otra es, bueno, quien haya cometido un delito y haya sido declarado como tal. Y luego viene el artículo 6, dice, se suspenden, primero, o sea, en el artículo 5 se pierden los derechos de ciudadanía, en el artículo 6 se suspenden, y dice, primero, por no haber cumplido 20 años de edad, no siendo casado. Está claro, quien tiene menos de 20 años no puede votar, ¿sí? Ahí refleja la ley de 1821, hasta ahí no muchas novedades. Por eso dice que se suspenden, una vez que cumplas más de 20 años podés votar. Luego, segundo, por no saber leer ni escribir. O sea, no le daban la posibilidad de ejercer la ciudadanía a quien no supiera leer ni escribir, al analfabeto. Y dice, esta condición no tendrá efecto hasta 15 años después de la fecha de la aceptación de esta Constitución. O sea que había 15 años como para que las personas pudieran aprender a leer y escribir para poder ser ciudadanos. Ustedes piensen el nivel de analfabetismo que había en esta época. De hecho, en el censo que se hace en 1869, casi 50 años después de esta época, el nivel de
analfabetismo, perdón, de la población argentina era del 70%. O sea, de cada 10 personas, solo 3 sabían leer y escribir. Y esto es medio obvio porque no había todavía enseñanza primaria obligatoria, ¿sí? Pero bueno, era una forma muy fuerte de quitarle a una persona, por no saber leer y escribir, la posibilidad de ejercer su derecho de ciudadanía. Pero vamos más. Tercero, por la naturalización en otro país. Bueno, esto es parecido al quinto, no hay mucha discusión. Cuarto, por el estado de deudor fallido declarado tal. Hasta ahí tampoco hay ninguna novedad porque suele ser una cláusula bastante común. Quinto, por el del deudor del Tesoro Público. Bueno, le debes al Tesoro Público que legalmente ejecute su pago, etcétera, etcétera. Bueno, podría ser aceptable, no sé. Hoy no, digamos, hoy en el marco de la vigencia de los derechos humanos plenos no, pero en esa época podríamos discutirlo. Sexto, por el de demencia, está bien, de alguna manera las personas con problemas mentales no están habilitados para ejercer el voto en algunos casos, ahora eso también viene cambiando. Y séptimo, esto era más interesante, fíjense, por el de criado a sueldo, peón jornalero, simple soldado de línea, notoriamente vago o legalmente procesado en causa criminal en que pueda resultar pena corporal o infamante. Lo que aquí básicamente hace es lo que yo comenté ayer que nunca hubo en Argentina, y de hecho no lo hubo porque esta constitución no llegó a efectivizarse, digamos, si bien fue sancionada, pero básicamente es imponer la idea del voto calificado. No va a poder votar quien no sepa leer ni escribir, no va a poder votar quien sea peón jornalero, ¿sí? Es decir, el trabajo obviamente de las clases populares, simple soldado de línea, es decir, un soldado de línea raso que generalmente era reclutado además por no tener trabajo, tampoco podía votar, alguien que fuera notoriamente vago, los que lo conocen, digamos, todos lo conocemos, pero los que lo hayan leído se recuerdan algo, piensen en la figura de Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? Que siempre estaba ahí en el borde de ser notoriamente vago, y por eso lo levantan para ir a pelear a los fortines, o bueno, legalmente procesado. Entonces, lo que se desprende de acá claramente es esa impronta, no solo de negarle la autonomía a las provincias, sino esa fuerte impronta elitista y de alguna manera iba a decir eurocéntrica, pero hasta es más que eurocéntrica, es porteñocéntrica, digamos, ¿no? Del círculo de familias patricias que en ese momento estaban liderando este proceso político. ¿Quedó? Ah, no, perdón, me olvidé de algo. Perdón, disculpen. Me entusiasmé con lo de... No, es esto, a ver si... Igual es muy poquito lo que dice el Power, pero es importante que lo tengamos presente. ¿Cómo organizaba los gobiernos de provincia la Constitución de 1826? Porque ahí está la clave de que resultara unitaria. Bueno, los gobiernos de provincia los organizaba con un gobernador, ¿sí?, que iba a ser nombrado por el presidente de la nación a propuesta Hola, profe. Se cortó, ¿no? Sí, se le cortó. Sí, Pensé se que se cortó. nos había cortado a nosotros. ¿Se escucha todavía el profesor? No, no, está No. cortado. Está cortado. Ah, Está compartiendo pantalla, dice igual. Está Está volviendo. bien.
Perdón, se me cortó la conexión. Ahí. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, eso es una señal de que tenemos que terminar. Nada, Ahora sí. finalmente, Varo, gracias. Digo, es una señal que tenemos que terminar esto, que se me haya cortado justo ahora. Les decía, nada, se organiza el gobierno de las provincias así, con un gobernador designado por el presidente a propuesta de una terna que sale de la propia provincia, el Consejo de Administración, y el Consejo de Administración no era una legislatura como las que conocemos, sino que administraba algunos aspectos de la provincia con representantes ad honorem, es decir, ni siquiera eran cargos que fueran remunerados, ¿no? Como para de alguna manera también mostrar que no era una función honorífica, digamos, ¿no? Así que ahí está la clave de por qué el artículo 7 dice que es un gobierno representativo republicano, pero en unidad de régimen. Ahora sí, creo que no digo más nada, no sé si quieren preguntar algo del tema. Gracias, profe. Ahí le hago una salvedad, que colgamos unas preguntas guía de la primera parte de la clase de ayer, ahí en la plataforma. Entre hoy y mañana posiblemente cuelgue una segunda guía de preguntas de esta parte. Las preguntas guías no quieren ser nada más que eso, pautas para que ustedes vayan estudiando el tema, ¿sí? No quiere decir que propiamente vayan a ser preguntas de parcial ni nada, es para que ustedes tengan una idea de por cómo van las cosas, para que le puedan buscar la vuelta a lo que dice cada texto, ¿sí? Perfecto. ¿Estamos bien, Abril? Chao, gracias. Sí. Chao, chao. Chicos, hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Y Bárbara, el power ya Nos está vemos. subido, Bárbara. Genial. Listo, nos vemos.